En Boston Scientific no solo fabricamos dispositivos, fabricamos esperanza. Avanzamos en la ciencia en pro a la vida. Y una de esas vidas es la de Mariano Solís. Su historia nos recuerda el verdadero propósito detrás de lo que hacemos, porque cada innovación, cada detalle y cada esfuerzo pueden cambiar una vida. Mariano nació en Zarcero, en el corazón de una familia agricultora. Hoy es ingeniero eléctrico y vive en Guapiles. Está casado con una turrialbeña y juntos han formado una hermosa familia, 2 hijos y un nieto. Yo soy, digamos, un especialista y un enamorado de la electricidad. No he dejado de estudiar desde que salí de la universidad. Hoy en día me dedico a hacer verificaciones eléctricas para que las empresas puedan renovar el permiso sanitario de funcionamiento. Ando por todo Costa Rica, viendo industrias, viendo instituciones. Trabajo desde mi casa y tengo una empresa en el centro de Guapiles que ya la atienden mis hijos. Bueno, quisiera dedicarme solo a pasear, pero lamentablemente hay que trabajar también. Pero sí, básicamente eso es lo que yo soy. Durante años, Mariano vivió con arritmias, intranquilidad, sudoración, cansancio. Hasta lo más simple se volvía un reto. Las arritmias me aparecieron ya hace bastantes años. Básicamente yo tenía sudoración, notaba que caminaba y me cansaba muy rápido. A veces uno escucha los latidos del corazón, el toc, 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 toc. Y uno dice, qué raro, porque estoy oyendo mi corazón. A veces siente uno las manos, bueno, yo sentía las manos como adormecidas, le daba pereza, sueño, cuando no debería, tal vez había dormido bien, supuestamente, y uno en la mañana está con pereza de hacer, o sea, sin ganas de nada. Y fue cuando ya me vio un médico y me dijo que yo padecía de una enfermedad que la tienen millones de personas en el mundo. Tras el diagnóstico, Mariano se sometió a un procedimiento de ablación en frío. Pero su corazón volvió a latir con desorden, como si quisiera recordarle que la historia aún no terminaba. Como muchos de los pacientes en los que el seno enfermo, ¿verdad?, que es una afectación que va de la mano de la fibrilación auricular, se enferma la aurícula y afecta tanto en la parte arrítmica como en la parte de la frecuencia. Entonces, lo que primero se presentó en el caso de él fue la arritmia. Estuvo muy bien controlado por 6 años. Comienzan a haber brotes de arritmia, se da la necesidad de incluir medicamentos antiarrítmicos a dosis baja, los cuales no tolera, y terminamos implantando un marcapasos. Hay un nuevo boost, ¿verdad?, en términos de que, ok, estoy bien, me siento bien, vamos para adelante, sigo trabajando, todo bien. Ya se le pueden dar antiarrítmicos a una dosis mayor, hasta que en enero de este año ya fue incontrolable con medicamentos. Llega el momento de considerar la opción de un redo, que es un segundo procedimiento. Y tal vez lo más duro es el efecto psicológico, que no solamente es un efecto psicológico, sino que es real. Es que usted con arritmia en cualquier momento puede entrar en fibrilación auricular, entonces el corazón comienza a moverse erráticamente y en ese momento puede producirse un coágulo que puede ser expulsado del corazón y producirle un problema en el cerebro y quedar con una situación bastante complicada. O un infarto. Anda usted de paseo con un grupo y usted sabe que está haciendo fibrilación auricular, que tienes una arritmia. La intranquilidad es permanente. Usted pierde la paz y vive una zozobra permanente que por más que uno quiera ocultarla o disimularla, es muy difícil. Inquieto por encontrar una solución a largo plazo, el doctor le habló de una nueva esperanza, una tecnología de ablación por campo pulsado, algo completamente novedoso. Yo iba me chequeaba el pulso y mi ritmo cardíaco estaba en 40, 45. Y me decía, eso está bien para un atleta, pero no para una persona de su edad. Entonces me puse marcapasos y ya no bajé de 60. Siempre estoy arriba de los 60 latidos, pero la frecuencia alta continuó y no hubo manera. Incluso tenía periodos de 45 minutos en 157, 170 latidos por minuto. Y entonces ya la preocupación era grande y ya se habló del procedimiento campo pulsado. Me habló del
de que esa era digamos, la tecnología de punta en el momento para ese problema. Gracias al avance de la ciencia en pro de la vida y el compromiso con la calidad de cada uno de nosotros, innovaciones como el sistema FARAWAVE de Boston Scientific está revolucionando la electrofisiología a nivel mundial con resultados sorprendentes, tocando millones de corazones. En este caso, el mismo catéter fue suficiente para terminar y cortar el circuito que estaba generando la fibrilación, y el paciente durante aplicación de energía pasa al ritmo sinusal. Eso es en sí un endpoint, o sea, una razón y un motivo que garantiza el éxito del procedimiento. Hoy que don Mariano viene a una consulta, pues la sorpresa es que está sin arritmia desde el día que FARAPulse tocó su corazón. No volvió a tener nunca más fibrilación atrial. Tras ser intervenido con nuestra tecnología, Mariano vive sin arritmias. Hoy se siente renovado, con un corazón tranquilo y lleno de vida. La tensión que tenía desapareció. Ya no me canso tan fácil. Yo soy una persona que camino prácticamente todos los días 5 kilómetros. Yo ahora chequeo mi ritmo cardíaco y cuando yo veo que estoy en mi rango correcto, eso psicológicamente te da seguridad, te da tranquilidad. Esa zozobra de que podría darte un infarto o podría darte un accidente cerebrovascular y quedar ahí con problemas, ya uno no piensa en eso. Con solamente que su mente ya no piensa en eso, ya la ganancia es enorme. A veces la mejor noticia es simplemente volver a lo normal. Hoy, Mariano tiene la energía para trabajar, seguir estudiando y disfrutar cada momento con los que ama. Yo soy de las personas que disfrutan haciendo dos cosas: estudiar y trabajar. Trabajar de lo que vivo estudiando. Eso es un binomio que tengo desde que yo salí de la universidad y me ha dado muy buenos resultados. Entonces, volví a llevar cursos. Recientemente acabo de terminar varios cursos de la parte de la ingeniería eléctrica, pero ya usted con una arritmia controlada, las ganas de hacer las cosas vuelven.